En el mundo del gaming, la informática, la tecnología en general, existen algunos mitos y creencias que surgieron durante el tiempo, ya sea para trolear a los nuevos usuarios o simplemente fueron cosas que empezaron a surgir en foros a partir de justamente desinformación y gente que no termina de comprender algunos conceptos. Es por esto que el día de hoy voy a estar hablando de los 7 mitos que en mi opinión son los más comunes en toda la comunidad y probablemente si estás viendo este video, en algún momento creíste en alguno de ellos. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bien, antes de empezar les quiero traer un mensaje de Opera GX, el patrocinador de este video. Opera GX es básicamente un navegador web enfocado 100% para game. Me pareció muy interesante aceptar esta colaboración porque realmente es un navegador que tiene características muy interesantes y que no he visto en prácticamente ningún otro navegador. Por ejemplo, contamos con el panel de control GX Control, una herramienta diseñada para mejorar el rendimiento de nuestra PC mientras jugamos, reduciendo el uso de memoria RAM, el uso de CPU y el uso de nuestro internet. Esto funciona ya que Opera optimiza al máximo los recursos que utiliza, y si comparamos con otros navegadores en cosas como uso de RAM, podemos ver una clara diferencia. Además, contamos con detalles como por ejemplo el GX Corner, una sección donde nos podemos mantener actualizados sobre los últimos lanzamientos y demás temas importantes que están pasando en el mundo del gaming. Otras características que me encantaron son la posibilidad de personalizar el navegador 100% a nuestro gusto mediante fondos de pantalla o colores. Y además contamos con una aplicación de Twitch donde ver a nuestros streamers favoritos y una aplicación de Discord nativa con la cual podríamos hablar con nuestros amigos al jugar. Por último, si todavía no te pude convencer para que puedas descargarlo y probarlo por vos mismo, algo bastante interesante que tiene este navegador, además de un montón de otras herramientas más, es que cuenta con un VPN integrado, que no solamente nos permite justamente navegar más seguros en internet, sino que nos permite, por ejemplo, acceder a contenido justamente bloqueado por regiones en plataformas como por ejemplo Netflix. Estas fueron solamente algunas de las herramientas que tiene Opera GX. Si te gustaría probar justamente el navegador, te invito a descargarlo a partir del primer link que se encuentra en la descripción de este video. Y si estás viendo este video desde un teléfono, también dirigite ese link donde simplemente vas a tener que poner tu correo electrónico y Opera te va a enviar el link de descarga para que cuando estés en tu computadora simplemente puedas abrir tu mail y descargar el navegador. Ahora sí, muchas gracias a Opera GX por patrocinar este video y empecemos con los 7 mitos más comunes. Ahora sí, para arrancar hablemos de la pasta térmica. Algo que suelo leer muchísimo, sobre todo en videos como por ejemplo guías de armados de PC, es que mucha gente dice cosas como por ejemplo estás poniendo demasiada pasta térmica o no pongas pasta térmica de esta forma es mejor. En fin, estos son todos mitos. Se ha comprobado en muchísimos portales web, en muchísimos canales de YouTube, han hecho los experimentos y justamente han comprobado que mientras no coloques suficiente pasta térmica como para que justamente al apretar el disipador esta pasta térmica empiece a chorrear por encima de toda la motherboard, mientras coloques algo así como un grano de arroz y lo distribuyas bien encima del IHS, o sea el encapsulado que cubre el CPU, con que simplemente completes, o mejor dicho, simplemente cubras todo el CPU, con eso ya alcanza. No interesa qué método utilizás o incluso qué cantidad, siempre y cuando obviamente no hagas un desastre encima de tu motherboard. Personalmente el método que utilizo es simplemente colocar algo un poquito más grande que un grano de arroz y con una espátula simplemente distribuirlo de forma que justamente se cree un pequeño cuadrado encima del IHS y que a la hora de justamente colocar nuestro cooler, esto lo apriete y termine cubriendo toda la superficie del procesador. Este es mi método, ustedes pueden utilizar el que más les sea cómodo, pero recuerden, lo importante es que cubran todo el procesador. El segundo mito bastante común es que el overclocking daña tus componentes. Este es un mito bastante interesante, ya que si bien en un pasado pudo ser verdad, a día de hoy es prácticamente falso. Cuando nosotros overclockeamos nuestros componentes, simplemente lo que estamos haciendo es hacerlos correr a una velocidad de reloj mayor a la que justamente el fabricante los había diseñado para que justamente corran. La principal idea detrás de este mito surge porque hace tiempo overclockear el procesador, por ejemplo, era una tarea bastante complicada. No había muchas guías en internet, no habían videos en YouTube explicándote cómo hacer overclocking, entonces simplemente era un tema de probar y si tenías suerte lo podías hacer, pero si no tenías suerte por ahí subías muchísimo el voltaje y el procesador se cagaba. Y en el caso de que simplemente tenías suerte y podías overclockear tu procesador, en el pasado justamente esto significaba que, por ejemplo, un procesador que funcionando a sus velocidades de stock podía correr durante 10 años,
con justamente este overclock acortábamos su vida útil a, por ejemplo, 6 o 5 años. Actualmente esto no es para nada así. Los procesos de fabricación han mejorado muchísimo, la litografía justamente en el silicio es mucho más eficiente y actualmente hacer overclocking no solamente no conlleva tanto riesgo por justamente las limitaciones y las trabas de seguridad que nos han incorporado empresas tanto como Intel, como AMD, como las demás ensambladoras de motherboards, sino que actualmente tenemos un montón de información en internet para justamente podernos basar en, por ejemplo, no sé, tenemos un procesador de Intel, el 10600K, queremos hacerlo overclock, simplemente buscamos guía de overclock en internet y probablemente encontremos gente que ya, justamente con este chip, encontró un poco cuáles son los voltajes y demás configuraciones que le tenemos que hacer a este procesador para poder sacarle aún más jugo. Y además, otra diferencia que tenemos actualmente con el pasado es que justamente al tener mejoras en lo que es la litografía de los procesadores, este recorte de la vida útil que se veía anteriormente actualmente no sucede. Y si sucede es marginal. Supongamos que, por ejemplo, un procesador que simplemente al correr en stock duraba 10 años, bueno, al hacer overclock con un procesador actual, por ejemplo, supongamos que nos recorta la vida útil en 1, 2 años. Y la realidad es que actualmente, con el ritmo que tiene la tecnología, si simplemente recortamos ese 1 o 2 años, dentro de 8 años, este procesador que justamente overclockeamos ahora, probablemente ya no nos sirva para hacer cosas como, por ejemplo, jugar o cualquier tipo de tarea exigente. En resumen, hoy en día el overclock es algo súper seguro y si tenés las cosas en claro, si tenés justamente una serie de pasos y serie de conceptos en claro, probablemente puedas hacerlo sin ningún tipo de problema. Si te interesa justamente saber cómo hacer overclocking, dentro de muy poco se viene una guía bastante interesante para que justamente se puedan adentrar en este mundo sin mucho riesgo. Así que estén atentos al canal. El tercer mito bastante común que suelo ver viene relacionado con el overclocking y es el famoso "la motherboard no influye en el rendimiento". Este es uno de esos mitos que esconde cierta verdad, pero como en la mayoría de cosas en la vida, depende. Supongamos que soy un usuario como yo, que uno de los juegos que suelo utilizar, o mejor dicho, uno de los juegos que suelo jugar más, es el CSGO. El CSGO es un título bastante mal optimizado y que depende muchísimo de nuestro CPU. Y justamente se beneficia de tener no solamente muchos núcleos, sino que esos núcleos corran a frecuencias altas. En mi caso particular, que justamente juego este juego, invertir en una buena motherboard con un buen sistema de VRM simplemente me daría un montón de ventajas a la hora de, por ejemplo, hacer overclocking que si hubiera ido por una motherboard mucho más barata, ya que podría obtener mejores overclocks más estables y con menor voltaje, lo que se traduce en menores temperaturas, más vida útil, etc. Y justamente al tener estas ventajas en lo que es la motherboard, podría obtener un overclock más estable que se traduciría en el CSGO en más FPS. Con esto no quiero que me malinterpreten, si es que tienen un procesador básico, un Ryzen 3, algo así, no tiene sentido gastar $200, $300 en una motherboard, porque simplemente no podrían sacarle el máximo provecho. Pero si van a comprar un procesador desbloqueado y tienen algún tipo de, mejor dicho, el uso que le van a dar se puede llegar a beneficiar de tareas como overclocking, comprar una motherboard definitivamente va a influir en el rendimiento. El cuarto mito que suelo ver bastante es que el ojo humano no puede ver más de X cantidad de FPS. Este sin lugar a dudas es uno de los mitos que en mi opinión es de los más interesantes. No solamente por lo complejo que es el tema de fondo, sino por la historia que justamente llegó a que se originara este mito de que el ser humano no puede ver X cantidad de FPS. Y sí, digo X cantidad de FPS porque en un momento la gente pensaba que la máxima cantidad de FPS que se podían ver eran 30. Después llegó servicios como YouTube que justamente te permitían subir videos en 60 FPS. Y si no podés distinguir entre un video de entre 30 y 60 FPS en YouTube, creo que, querido amigo, tenés que ir a un oculista. Y saliendo de los 60 FPS, si alguna vez justamente pudiste probar algún monitor de, por ejemplo, 144 Hz o 140 Hz en algún juego del estilo shooter o por ahí algún juego competitivo donde los FPS importen, simplemente habrás notado que la diferencia es abismal. Es día y noche, es completamente otra cosa. En resumen, si bien todavía no está claro cuál es el límite de FPS que puede ver el ojo humano, la realidad es que la tecnología, por lo menos a día de hoy, no está ni cerca de alcanzar ese límite. Si es que existe, claro. Otro mito o concepto erróneo que suelo ver es que justamente mucha gente cree que a mayor cantidad de FPS, más fluido van a poder ver el juego. Y la realidad es que no. Lo que determina la fluidez que percibimos a la hora de jugar un juego, ver una película o ver un video en plataformas como YouTube es algo denominado el frame time, que es básicamente la cantidad de tiempo que hay entre una imagen y otra. Algunos de ustedes probablemente sepan este dato, pero la mayoría de películas, por no decir todas las películas que se proyectan en los cines, por ejemplo Avengers, etcétera, cualquier película,
están justamente proyectadas a 24 FPS. Sí, así es, escucharon bien, 24 FPS. Y personalmente creo que jamás en mi vida escuché a alguien quejarse en el cine porque la película no era fluida. Esto se debe a que por más de que sean 24 FPS, que para algunos que jueguen a 60, 120 FPS les puede parecer muy poco, lo importante a la hora de hablar de fluidez es qué frame time tenemos y qué tan estable es ese frame time. Es por esto mismo que si tenemos una PC que por ejemplo nos tira los juegos a 60 FPS constantes, pero que de repente tiene algún tipo de pico de lag y nos baja a 10, probablemente veamos que se nos empieza a trabar todo, y a esto se debe a que el frame time se ha disparado y tenemos más tiempo entre cada imagen, lo que se traduce en que el juego dejó de ser fluido. Hace un tiempo hice un video hablando justamente sobre el frame time, así que si lo quieren ver pueden ir a verlo clicando en la esquina superior derecha ahora mismo. Así que nada, si quieren verlo, es un video bastante interesante y les explico un poco más a fondo todo lo que tiene que ver con sincronización vertical y todo lo que engloba el frame time. El sexto mito es que la estática puede destruir tus componentes. Este es un mito bastante común y si bien no está errado del todo, a día de hoy no es del todo acertado. Y de hecho este mito es tan común que incluso yo mismo hasta hace muy poco seguía creyendo que la estática podía llegar a causar problemas con los componentes. Pero la realidad es que no. Simplemente a día de hoy, después de tantos años, se ve que los fabricantes han empezado a incorporar un montón de medidas para que justamente nuestros componentes no sean tan susceptibles a daños accidentales relacionados con la estática. Por ejemplo, en un pasado lo que podíamos ver es que algunos componentes venían en bolsas símil metalizadas y actualmente la mayoría de fabricantes a la hora de enviar cosas como por ejemplo nuestra placa de video o nuestra motherboard utilizan placas que tienen una impedancia eléctrica mucho menor que incluso por ejemplo un destornillador. Así que básicamente este riesgo a día de hoy es prácticamente nulo. Si bien teóricamente todavía existe riesgo, a día de hoy es prácticamente nulo. Entonces, en resumen, no se preocupen si están armando su computadora, probablemente no pase nada, existe el riesgo, si quieren justamente estar 100% seguros, usen una pulsera antiestática, pero a día de hoy por lo menos es prácticamente seguro de que la estática no va a destruir tus componentes. Y por último hablemos del séptimo mito, que personalmente es uno de los que a mí por lo menos más me fastidia, y es este preconcepto que tiene mucha gente de que justamente armar una computadora por uno mismo, ir comprando las piezas y ensamblarla uno mismo, es algo complicado, algo que requiere un título de ingeniería del MIT. Cuando la realidad es que cualquier persona que haya armado una computadora simplemente puede dar fe de que mientras tengas un dedo pulgar, un destornillador y conexión a internet para ver un par de videos en YouTube, ya está. No necesitas mucho más. Hoy en día en internet tenés desde guías de cómo elegir los componentes, los famosos presupuestos que en el canal tenemos y dentro de muy poco probablemente haya que actualizarlos porque se vienen lanzamientos. Tenemos en internet desde presupuestos que te enseñan qué es lo que tenés que comprar, hasta videos donde te enseñan el paso a paso para armar la computadora, que también tenemos en el canal un video de eso, y videos donde te enseñan cómo instalar Windows y demás. Hoy en día no hay nada que quede librado al azar. Si sabes buscar en internet, sabes armar una computadora. No pongas la excusa. Digamos, es una experiencia que es recomendable para todos, está buena para hacer y realmente te puede llegar a armar algo un poco barato, un poco más barato de lo que podría llegar a comprar armado. Así que sí, estos han sido un poco los 7 mitos y cosas que suelo ver que mucha gente cree cuando realmente no son tan verdad como mucha gente puede pensar. Si tenés algún otro mito o cuasi verdad que te gustaría justamente compartir con la comunidad para que mucha más gente sepa que esa cosa es falsa, estaría bueno que lo dejes en los comentarios de acá abajo. Y si te gustó el video, agradecería que lo apoyes con un me gusta y te suscribas al canal si te gusta el resto de mi contenido para de esta forma apoyarme, que estamos cerca de los 100k, así que vamos. En fin, recuerden que en la descripción tienen el link para Opera GX, si lo descargan me ayudan un montón. Si llegaste a este punto del video es porque probablemente seas un sub fiel, así que estaría buenísimo que lo descargues porque de esta forma me ayudas a mí como creador y probablemente te lleves una muy buena experiencia con ese navegador porque de verdad está muy bueno. Finalmente, agradecer a Opera y agradecerles a ustedes por haber visto este video. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.